Buenas tardes, estudiantes de segundo año. Bienvenidos a una clase más de hoy, día lunes 6 de julio. Para hoy tenemos la continuación de nuestra clase de la ley de Ohm. Es importante tener seguridad en los conceptos que vamos a charlar este día, en vista de que la siguiente clase lo trabajaremos en la vida real. Hoy realizaremos la aplicación por primera vez, al menos en estas clases, del cálculo a través de las leyes de Ohm. Y luego, en la siguiente clase, veremos si en la vida real estos cálculos son verídicos y si realmente funciona la fórmula de la ley de Ohm, si realmente es útil para poder calcular las diferentes magnitudes de acorde a la realidad. Vamos a compartir un material que tenemos disponible para hoy. Bueno, la clase de hoy no va a durar mucho. Son conceptos muy simples, bastante sencillos que podemos interpretar. La ley de Ohm, como sabemos, trabaja a tres magnitudes o relaciona a tres magnitudes, lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Las tres magnitudes juegan papeles significativos. No, el cambio del valor en una de estas magnitudes cambia a las demás, ¿verdad? Legalmente partimos desde el voltaje. La ley de Ohm permite calcular el voltaje como la multiplicación entre el valor de la corriente y la resistencia. Esta es legalmente la fórmula de la ley de Ohm, pero también podemos entender, bueno, de hecho la mayoría de libros solamente traen esta, porque matemáticamente hablando sabemos que para encontrar la resistencia simplemente tendríamos que despejar, ¿verdad? A la corriente que está multiplicando la mandaríamos a dividir y también para calcular la corriente podríamos mandar la resistencia a dividir y ya tendríamos las tres ecuaciones necesarias para el cálculo de estas tres magnitudes. ¿Hay algo más? ¿En qué se miden estas tres magnitudes? Pues el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohms, ¿verdad? U ohmios. Acá tenemos un tester. Algo muy importante es que aparte de poder calcularlo, también podemos medirlo hoy por hoy. Esto ya sería en la vida real. Lo que vamos a estar haciendo en la siguiente clase es garantizando que el cálculo que podemos hacer a través de estas fórmulas sea realmente el mismo que nos da como respuesta al momento de testear con alguna especie de medidor en el circuito que estemos disponiendo. Si ustedes observan aquí, se está colocando, este es obviamente el polo negativo, la punta negativa con negativo y el positivo con positivo, para poder medir a lo mejor el voltaje o a lo mejor la corriente que pasa por ahí, ¿verdad? De esta forma es que se conecta. Bueno, vamos a continuar. Lo que a continuación vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Vamos a trabajar un ejercicio con la ley de Ohm para comenzar a verificar que realmente se pueden calcular las magnitudes. Y si ustedes recuerdan a Tinkercad, nosotros podemos garantizar que las piezas que vamos a comprar a través del cálculo y de la prueba en Tinkercad no nos generen inconvenientes. Bueno, dice acá, vamos a tener un ejercicio, dice, vamos a tener un ejercicio en donde nos estén entregando una batería de 9 voltios, nos dan una resistencia de 600 ohms y nos preguntan cuánta corriente pasa por ese circuito. Es decir, vamos a tener una batería de 9 voltios y una resistencia de 600 ohms. ¿Cuánta corriente circula por ese circuito? Siempre he criticado la parte de los libros de ciencias porque es interesante que plantean este ejercicio, de hecho, es de libro, ¿verdad? Y es interesante cómo plantean los ejercicios, pero no tenemos ni las fotografías de las resistencias, ni la fotografía de la batería de 9 voltios. Los hemos visto en Tinkercad y más de alguno ya los conocía, por cierto. Pero eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, sustentar este cálculo exactamente de este mismo ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer en Tinkercad? De hecho, no va a ser actividad, lo voy a hacer yo. Voy a emplear una batería de 9 voltios, una resistencia de 600 ohms y voy a medir el paso de la corriente a ver si es cierto que se obtiene este resultado final, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? En la minilla anterior les mostraba que la corriente se va a calcular como el cociente o división que va a haber entre el voltaje y la resistencia. Los 9 voltios, obviamente al ser de una batería, hablamos de un circuito de corriente directa sobre el valor de la resistencia que es de 600 ohmios. Es un valor bastante pequeño. Bueno, al hacer la división nos da 0.015 ohms, pero legalmente la respuesta va a ser de 15 miliamperios.
¿Por qué mili? Mili viene del orden de los 1000, o sea que después del punto decimal hay 3 cifras, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces son miliamperios, porque hay 3 cifras del punto decimal, ¿verdad? Son 15 miliamperios. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan entendido cómo aplicamos la ley de Ohm para poder calcular la corriente que pasa por un circuito con batería de 9 voltios y con una resistencia de 600 ohmios. Muchas gracias y que pasemos feliz día y feliz tarde. Bendiciones.